Hablamos de los temas del arte político, hablamos de la activación del público, de la ciudadanía, de las comunidades, pero hay otro aspecto político que tiene que ver con lo institucional, con la institución artística, que tiene que ver con los públicos. De alguna manera, el módulo que yo propuse tenía que ver con eso, con una sociología del arte propiamente, que trata de entender la institución artística, el campo de producción artístico y los públicos. Con muchas preguntas, pocas certezas, mucha especulación, pero pues finalmente eso era lo que uno necesitaba, ¿no? Como pensarse ese momento desde unas prácticas artísticas críticas que estaban proponiendo algo. Cómo nosotras asumíamos ese momento histórico. Cuando uno habla de arte político, lo que está sometiendo al arte es a una esfera temática y a una esfera de los contenidos. Y yo creo que un arte, sin asumir un tema político, puede ejercer lo político. Entonces, para mí era abrir esas dos en un sujeto llamado Pasolini, trabajar arte y política como un horizonte de acción desde las imágenes, con las imágenes y también sobre las imágenes. No, yo digo que el arte y la mercancía sí nacen al mismo tiempo, o sea, son modernos, lo que entendemos por arte hoy, ¿no? Entonces me parece que no es huir del arte, lo que te decía, en la cura, en el veneno está la cura, ¿sí? El arte es lo que nos puede salvar de la ficción del capitalismo. Lo político ha estado en los temas y cuando lo político está en los temas aparecen, digamos, algunos puntos de fuga, por decirlo así. Entonces, si lo político se concentra en el tema, los puntos de fuga, por ejemplo, pueden ser la denuncia. Una es denunciar, otra es mostrar lo que no puede mostrarse, lo irrepresentable, otra podría ser la de concientizar. Todas ellas están en el registro del tema. En cambio a Rancière le interesaría más como la activación de un público o la activación de una ciudadanía con respecto a una creación, con respecto a un emplazamiento, con respecto a una institución como la museística, ¿no? Y es lo que opera en la vida de esa persona o en la vida de la comunidad. De modo que se suspende el tema y se pone más en evidencia aquello que se puede hacer o propiciar con una creación en términos generales. Y hay algo muy importante, y es que cuando llegan los creadores, que no están representando al Estado, que no están representando a ningún ejército, que no están representando a ninguna ONG, la población tiene mucha más libertad como de entablar un diálogo con ese grupo de personas. En un momento donde no hay tiempo para conversar, tomarse el tiempo es algo político. O sea, ¿qué es el valor? ¿Qué es el valor y por qué $115.000, creo que era, o $125.000 pueden convertirse en un banano? Porque el valor es algo tan ficticio como el arte, ¿sí? O sea, ¿dónde está el valor? Al final, porque el valor es una representación de riqueza, pero si vamos a ver, bueno, entonces, ¿dónde está la riqueza? Y ahí pues la única forma de emanciparnos es tener microeconomías propias. El arte nos está mostrando eso de todas las formas posibles, nos lo está mostrando en Mata Clark comprando lotes que no existen. Entonces se está preguntando qué es la propiedad privada. La obra de Gordon Mata Clark se llama Propiedades sin bien. La propiedad, el dinero es virtual, es una ficción. Como el arte es representación, ficción, es el que nos puede sacar de la ficción del dinero. Todos estamos absolutamente metidos en esa ficción y sabemos, lo sospechamos, pero no podemos salir de ella. No podemos salir porque en el dinero está la comida y está la supervivencia. El problema es que la historia del arte es la historia del imperio. O sea, la historia del arte es la historia del dinero y del poder. Arte y política es el punto que hay que abordar, ¿sí? Porque la economía es una rama de la política. Para mí la relación más productiva no es el arte político o la política en el arte,
sino ese y que está entre el arte y la política. ¿Por qué? Porque esas dos cosas permiten que hay algo en la mitad que es el sujeto, es el espectador, es el sujeto atravesado por las imágenes, es la imagen misma que responde a lo político y que se constituye dentro de lo político, como política. Un acto político es asumir, hacer una escogencia de los descriptores del mundo. Si yo a través de mi acción de describir el mundo tomo unas escogencias, y eso es una escogencia de la mirada, y en eso se constituye lo político sin necesariamente ser un problema de tema y de contenido. Tenemos un Pasolini de los 70 que denuncia toda la aculturación, ¿no? Él lo llama el genocidio cultural, y es esa mirada que ha sido absolutamente capturada. Y él dice, lo que no pudo hacer el fascismo, lo hicieron los medios de comunicación, las corporaciones, porque el fascismo, aunque fue represivo, fue un régimen del terror, no pudo capturar la mirada. Y sigue existiendo la insistencia por que ese horizonte de acción sea y se radique en el hombre y modifique nuestra manera de mirar el mundo. Del momento que modifica nuestra manera de mirar el mundo, modifica nuestras escogencias descriptivas de ese mundo. Y en esas escogencias descriptivas podemos ver lo que no puede ser visto por un discurso de aculturación. Entonces, el arte aparece como esa forma de señalar algo que puede estar delante tuyo, pero no puede ser enunciado. Y entra a partir de otras formas de experiencia, una experiencia sensible. Y creo que ahí está ese arte y político. Es eso que está en la mitad. No podemos pensarnos en un presente sin entender la historia reciente. Entonces yo arranqué mi taller el primer día con eso. Es pensarnos pues cómo desde la cultura entendemos la pedagogía de paz, los derechos humanos y la autogestión, que son tres instancias que están como vinculadas entre sí, son interdependientes. Entonces es lanzarle la pregunta a los derechos humanos, a la pedagogía de paz y a la autogestión desde la cultura, cómo pensarnos estas prácticas artísticas críticas en términos de objetar conciencia al sistema de valoración de la estética, al interior del campo del arte. Pensar que si se objeta conciencia, ¿cómo podemos asumir las prácticas, no la obra de arte, con A mayúscula, sino las prácticas artísticas críticas, necesariamente tienen que vincularse de otra manera al interior del campo del arte y solamente se pueden vincular objetando conciencia al sistema de valoración de la estética en el campo del arte, no es a la estética en sí. No podemos pensarnos la cultura de otra forma sin cambiarla. La cultura se tiene que reestructurar en los procesos no podemos decir de posconflicto porque no hay posconflicto, el conflicto persiste. Podemos hablar de posacuerdo, pero el asunto de paz es una cosa que sobrepasa el acuerdo mismo, ¿sí? Tenía que empezar el diplomado, el tema era arte y política, el estallido, no podíamos hablar de otra cosa, no se podía, para mí era la urgencia, teníamos que operar desde ahí.